Tenemos aquí en nuestros estudios una vez más a nuestro amigo el padre Luis Gaspar. Él es vocero del arzobispado de Lima, es un doctor en Derecho Canónico y además es juez del Tribunal Eclesiástico. Y como siempre, no solo su orientación y su versatilidad, y además la forma como nos entrega siempre información que nos permite estar bien orientados respecto al rol de la Iglesia y lo que va a acontecer en las próximas horas o tal vez en los próximos 2 o 3 días, no lo sabemos. Nos imaginamos que para la Semana Santa, que ya está muy cercana, vamos a tener evidentemente ya Papa, un nuevo Papa. Cuando alguien allá justamente sale la fumata blanca y griten todos al unísono, no, habemos Papa, ¿no? Entonces aparecerá un minuto después por ese tradicional balcón del Vaticano la figura de quien será el líder, el pastor principal de la Iglesia Católica. ¿Cómo está, doctor Gaspar? Buenos días. Buenos días, aquí bien. Nuevamente. A usted le tengo que decir doctor, porque usted es doctor además, ¿no es cierto? Sí. Digo padre y doctor además, ¿no sé? Sí, pero prefiero que me diga padre. Padre. Sí. Ah, perfecto. Bien. Hoy comienza, dicen los titulares, el segundo cónclave del siglo XXI sin un favorito para ser elegido papa. Sin un favorito, no sé, no hay favoritos. Bueno, hay algunos que entran como papables, pero salen como cardenales, ¿no? Eso siempre ha pasado. Recordar que la elección de Juan Pablo II, él salió elegido al tercer día. Benedicto XVI salió elegido al segundo día. En este siglo y el siglo pasado, un promedio de los cónclaves que duraron no fueron más de 4 días. Si nos remontamos al cónclave en el cual eligieron a un papa que duró más tiempo, ya nos pasamos al siglo XVIII, que duró 6 meses. Pero a partir de entonces, el máximo 15 días. Pero en estos últimos 4 o 5 elecciones, un promedio de 3-4 días. Permítanos que lo que usted acaba de decir llegue en quechua a nuestros amigos en todo el país. Landeo. Kainatam, padre Gaspar y Maricamo. Iskaykutiñas Juñola con Jaco Cardenal Kuna, Paikuna Maklan Jaco Musuj Papata. Jaika Punchaupitach Musuj Papa Aklas Kanja. Yuaris Hanchi Hinaja, Juan Pablo II Aklas Carja, Kimsa Punchaoyapi. Benedicto XVI Papa, Iskay Punchaupi. Kunanja Manamiacha Congrachu, Jaika Punchaumanta, Musuj Papa Yoxinanta. ¿En qué casos, padre Luis Gaspar, es que se demora tanto la elección del Papa? Usted está hablando que había un caso que se pararon 6 meses, ¿no? Otros se pararon 3 días, otro puede ser hoy día mismo. ¿Qué es lo que dentro, digamos, del evento hace que, digamos, no lleguen a un acuerdo y finalmente elegir al nuevo pontífice? Con respecto a la tardanza de 6 meses en elegir al Papa en el siglo XVIII, y que en estos últimos tiempos un promedio de 4 días, no más, se debe a que se ha cambiado la reglamentación del número de cardenales y del procedimiento de elección. Antiguamente había 3 modos de elegir al Papa: uno por presentación, otro por aclamación y el tercero por escrutinio. Ahora explico. Por presentación, había algunos países, sobre todo de Europa, que tenían el privilegio de presentar un candidato a un cardenal que podía ser papa, ¿no? Y por aclamación era que el pueblo romano, de forma así de iniciativa propia, presentaban un candidato y por aclamación popular pues era elegido papa. Por escrutinio es lo que actualmente solo es válido, que es voto por voto. En este caso, a los 115 cardenales tendrán que elegir por 2/3, en el cual aproximadamente se necesita 77 votos para elegir al nuevo papa. Es por eso que tardaba antes más, ¿no? Imainan pitaxi, hay na unai jepa, ñaupa jovatakuna, unai killapi papata kiarjaco. Chay pachapeja, kimsa niraxi kai papa kiai karja. Jugninsi, chay llaktas japarinan, rimarinan kara kallikunapi, karja, kallikunapi, papankuta, akliakuspa, uyaspa. Chay mantañataxi, cardinal kunaña, akliakunanko boton kuan papata. Chaypis, kunan pachapas, chaynas kanja kai papa akliakui. Chaynan kanja. Muy bien, padre Gaspar, sabemos que de los 115
cardenales, electores, puede salir el Papa. Pero también entendemos que la historia nos ha dado que ha sido elegido uno que no estaba precisamente en el cónclave. Ilústrenos sobre el tema, por favor. Sí, eso ha sido en el siglo XIV. Los cardenales, eligieron un papa que era un sacerdote, monje, que estaba en un monasterio, y tuvieron que mandarlo a llamar y preguntarle si aceptaba ser papa. Y él aceptó. Y esto no está incluida esa posibilidad actualmente, ¿no? Exacto. Actualmente, ¿quién puede ser papa? Todo varón, bautizado en la Iglesia Católica, célibe y con uso de razón. Aunque es verdad que los últimos papas, los últimos cónclaves, ha salido de los cardenales electores, ¿no? Pero no es que exclusivamente debe salir de ahí. Aunque también es verdad que al conocerse ellos, pues es verdad que el candidato, el futuro papa, salga de los cardenales, ¿no? Pero no está excluido cualquier otro varón que reúna los requisitos para ser sacerdote. Ari kunan pachaja cardenal kunamantas akyan komusuk papata. Ichaja kan mantajmi santo papa, chay allin sunjuyuq, allin llamkaj, monjekuna, padrekuna, paykunapas kan mancos papa. Ichaja kunan kay watakunapis aklachkanku cardenal kunamanta. Esta elección del Papa es muy singular, por cierto, porque es la renuncia, ¿no?, de Benedicto en momentos cruciales. ¿Qué tan válidas son estas noticias que aparecen en los medios, que expresan la preocupación de algunos cardenales respecto a los Batilix, esos documentos? ¿No? ¿Es realmente cierto que los cardenales están preocupados por el contenido de estos documentos o eso es especulación periodística? Bueno, es algo de cierto en el que ellos han querido conocer de modo directo de parte de los cardenales que investigaron este tema de los Batilix cuál es el informe final, y de hecho Benedicto XVI les autorizó, pero no ha sido el único problema o el único tema tratado. Han tratado muchos otros temas, pero también ha sido importante para ellos conocer realmente cómo hubo la fuga o la deslealtad de gente muy cercana al Papa, en este caso su mayordomo, que era el que lo despertaba. Digamos, se rompe por la parte más delgada del hilo, es decir, el mayordomo, o hay otras personalidades. Bueno, eso no lo sabemos, pero sí sospechamos que el mayordomo fue el tonto útil. Ajá. Que detrás de él hubo algún otro poder con otros intereses de poder, pues, desestabilizar. Otro poder con hábito. No, bueno, se sabe. Usted lo ha dicho. Ya. ¿Qué tan político es o puede ser el Vaticano? Todos sabemos, digamos, que es un Estado como cualquier otro, tiene sus propios códigos, ¿no? Pero se maneja políticamente también, es un Estado empresario también, ¿no? Está organizado como cualquier otro Estado, por lo tanto tiene que haber un régimen político, económico y también militar, ¿no? Pero no en el mismo sentido, con los mismos parámetros de otras sociedades, como puede ser nuestro caso en nuestro país, ¿no? Pero sí existe la Guardia Suiza, por ejemplo, que no porta armas, ¿no? Tiene algo simbólico. Existe también su propia moneda del Vaticano, tiene su propio correo, tiene sus propias autoridades civiles, su propia industria. Efectivamente, tiene toda una estructura como y manejan una gran economía. Sus medios de comunicación, Observatorio Romano, Radio Vaticana, TV Vaticana. Sí. Ahora, con respecto al tema económico, a veces ahí se crea un mito, ¿no? Se maneja cantidades millonarias, tal. Ingresa lo que de todos los países se envía las limosnas de una vez al año, así como ingresa también sale, porque se distribuye a África. No se puede negar un hecho, padre Gaspar, disculpe, sí, porque en la historia del Vaticano ocurrió un hecho que inclusive llegó a repercutir en Perú, con un famoso cardenal Marcinkus, que tenía cuentas en el banco, un banco Ambrosiano, ¿no? Andino, que además llegó acá ese dinero y sí, se hizo humo ese dinero. Sí. La iglesia es humana, por lo tanto no es perfecta, pero también es divina y sí es perfecta. Humanamente, pues como en la parte de cualquier familia, siempre hay un hijo, pues que se descarría, ¿no? Y existe también algún mal sacerdote y algún mal obispo que no ha sabido
cumplir sus Y eso se funciones. castiga con excomulgar a la persona, es excomulgada. ¿No? Esas personas son primero suspendidas en el ejercicio del ministerio sacerdotal, luego expulsadas del estado clerical. Y al respecto me gustaría subrayar que un sector ha sido muy injusto con Benedicto XVI, en el cual se le ha acusado de encubridor con respecto a estos temas puntuales de abuso de menores, que por supuesto ha sido un escándalo y totalmente rechazable ese tipo de actitudes, ¿no? Pero Benedicto XVI, desde que inició su pontificado, él estableció tolerancia cero con respecto a estos temas, y en su pontificado encontramos esos sacerdotes y esos obispos inmediatamente suspendidos en su ejercicio y después expulsados. Y es ese grupo de algunos de estos sacerdotes obispos que de alguna forma es ese poder oculto que habrán posibilitado la filtración de lo que llamamos los Batilix, por ejemplo. Así es. Bueno, quienes de alguna manera hemos transitado muchas veces, como es mi caso, en Ciudad del Vaticano, en el tiempo que, como saben, fui el corresponsal de Radio Vaticana, hay tantas cosas que uno puede contar. Yo puedo contarles horas y horas, ¿no? Cosas interesantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, la famosa biblioteca cerrada del Vaticano. Archivo secreto. Archivo secreto que no se puede ingresar por los guardias suizos. Bueno, yo, un guardia suizo, el más pequeñito de los guardias suizos, mide 1,90, ¿no es cierto? Y tiene una mano que parece una tabla, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando uno quiere ingresar a esos lugares, simplemente te ponen la lanza, ¿no? Y te dice, aquí está cerrado. Clausura papal le llaman, ¿no? Sí, efectivamente. Clausura papal. Me acuerdo de todas esas cosas. Le agradezco mucho. ¿Vos estás en contacto, padre? Sí, muchas gracias. Porque en cualquier momento... Humo blanco. Humo blanco. Sí. La fumata blanca. Ya lo verá usted muy feliz. Sí. Como religioso. Muchas gracias. Muy bien, gracias, padre, por su presencia. Padre Luis Gaspar, vocero oficial del Arzobispado de Lima, experto en Derecho Canónico y juez del Tribunal Eclesiástico. Muy bien.